Alberto Mayol Miranda, 42 años, casado, 3 hijos, sociólogo de la Universidad de Chile, académico de la USACH, chuncho, autor de 8 libros, escritor de libretos de ópera, líder del movimiento democrático popular, fanático de la música clásica, ex precandidato presidencial y ex candidato a diputado. Y además padre de una guagua de un mes. Un mes. Lo que hace aún más valioso que estés acá, Alberto. Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, sí. Fue una mala semana para el Frente Amplio, ¿no? O sea, como que no hay dudas de eso, ¿no? O sea, eso entendiendo que no hubo ninguna intención de que fuese así. Mi impresión crecientemente es que hubo alguna intención de que fuese así, por tanto entiendo que para algunas personas puede ser una buena semana. Una buena semana. Claro. A ver, ¿quién podría haber querido que la semana haya sido así? O sea, yo primero pensé que Vlado estaba confundido simplemente. ¿Ya? Y de hecho he dado solo una entrevista en televisión donde aclaré que sencillamente me da la impresión de que Vlado se había equivocado y qué sé yo, que no estaba entendiendo absolutamente nada de lo que había pasado, porque lo que había ocurrido es que hacía 2 semanas el movimiento en el cual milito, no soy dirigente, no soy nada, estoy dedicado a la vida académica, había hecho un requerimiento a la Mesa Nacional de Frente Amplio, sin publicidad, sin nada, para que se evaluara la situación de la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que está a cargo de Vlado Mirosevic. Y eso fue todo lo que pasó. No pasó nada más. Y de repente el día antes que se iba a valorar en la Mesa Nacional sale diciendo que él renuncia, que está haciendo presiones mías, que no sé cuál, y que esto no puede ser, y luego se empieza a ir medio tras medio. Entonces en un momento ya hace algo y digo, aclaro, ¿ya? Yo creo que está confundido, creo que esta situación... Y él insiste, y va a más medio. Entonces empiezo a entender que ya cuando hay irracionalidades en la política, uno entiende que hay otro tipo de disputa. O sea, cuando ya entramos en esa dinámica, entiendo que lo que hay es una voluntad de generar este conflicto, esta crisis, en una semana extraña, porque resulta que el señor Vlado Mirosevic, diputado de la República, debería haber estado preocupado, me imagino yo, en su importante rol, debería haber estado preocupado de lo que pasó con el ex ejecutivo de Sebastián Piñera, hoy presidente de la República, que hizo una denuncia enorme diciendo que tiene unos audios vitales sobre el uso de información privilegiada en la compra de acciones de Sebastián Piñera, y que está diciendo a gritos que por favor se lo exijan judicialmente, porque claramente debe tener alguna cláusula firmada que indica que no la puede sacar por sí mismo. Entonces, cuando uno ve eso y ve que un diputado de nuestro sector está preocupado de este tema, o solo de una evaluación, de una rendición de cuentas que se va a producir en la Mesa Nacional del Frente Amplio, si es que la aprueban los otros movimientos, que era evidente, nosotros somos minoría, que no se iba a aprobar. Va a pasar. El viernes él dijo que tú y Pamela Giles, la diputada Pamela Giles, lo que querían era sacarlo del Frente Amplio. Lo dijo en Tele 13 Radio. O sea, no puede haber nada más ridículo, es que es justo al revés. Si es que el problema de esto se llama proyección en psicología, pero ¿Cómo al revés? ¿Tú creías que había que reforzarlo? No. Él quiere sacar a Pamela Giles, que les incomoda mucho para la siguiente campaña primaria. Yo con Pamela hablé ayer, me llamó. No habíamos hablado desde la elección, no tengo ninguna coordinación política con Pamela. ¿Y qué te dijo? Ella está trabajando. No, me llamó para contarme con lo que le había pasado en todo este proceso, para contarme un poco lo que había pasado, que yo también ya tenía información, de que no nos olvidemos que el señor Vlado Mirosevic no es que solamente votó para sancionarla, es que hizo lobby para que se le sancionara. Confeso por uno de los que votó porque le hicieron el lobby desde el mismo Frente Amplio. Entonces estamos hablando de una operación política y desgraciadamente cuando entramos en este tipo de operaciones, yo entiendo que la política está llena de operaciones y es parte del cada día, pero hay cosas que tienen ciertos límites. Aquí lo que se está montando es una escena que en mediano, corto o quizás más largo plazo está orientado a una secesión, a una purga, a un esfuerzo por ir sacando gente, y efectivamente ese es el tema. Jamás en la vida se nos ha ocurrido, para mí, Vlado, Gabriel, Giorgio tienen carácter patrimonial en el Frente Amplio y no tengo... A ver, pero esto te quiero preguntar. Leí tu columna del patrimonial Gabriel, del Ángel Gabriel, el ácido bórico y la vanidad del bien, la recomiendo, me gustó. ¿Por qué detestas... A mí no me gustó. Ya, pero ¿por qué detestas tanto a Boric? No, nada que ver, es que... Nada que ver, después de leer esa columna, ya, te lo pregunto, ¿por qué no quieres a Boric? Porque detestar es demasiado fuerte. No, el argumento, a ver, si tú te fijas... Tratemos de concentrarnos en los argumentos de peso. Te cuento simplemente una infidencia, no la he contado. El año pasado Gabriel tenía un problema en Punta Arenas importante. ¿En la elección? En la elección, justo antes. O sea, estaba perdiendo, ¿no? No estaba perdiendo, pero tenía un problema, no sabíamos los datos, pero lo que sí sabíamos que había gente
que tenía ganas de decir muchas cosas en contra de Gabriel. Ya. ¿Ya? ¿De la familia? No, era gente que había trabajado políticamente con él en la anterior elección y que estaban muy decepcionados del trabajo de Gabriel. Y parte de esa gente estaba trabajando en mi campaña en Punta Arenas. Entonces yo cuando me enteré de esa situación, ¿ya? Les digo sobre mi cadáver. O sea, ustedes no van a plantear esta carta, no la van a mandar, nada. Si ustedes lo hacen, no pueden trabajar conmigo. Porque sencillamente me parece que es un conjunto de elementos que ustedes tienen que resolver con Gabriel. Ustedes trabajaron con él, tendrán que verlo, pero hoy día ir y tratar de perjudicarlo me parece que es un daño, una lesión al Frente Amplio. ¿Qué pasó entre esa actitud tuya y el presente, que es esta columna? Y esto siguió porque ellos estaban muy enojados, digamos. Entonces yo en un momento cité yo a Gabriel y le dije, Gabriel, quiero decirte que yo te voy a ayudar todo lo que pueda y de hecho creo que lo voy a lograr. Le dije, como lo logré, porque ellos mismos me decían que la única persona que podía frenarle el asunto era yo. Y yo le dije, yo voy a estar permanentemente en esto porque le dije lo que acabo de decir. Para mí, Gabriel, Giorgio, Vlado tienen un carácter patrimonial en el Frente Amplio. Menos mal, porque si no lo tuviera... No. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay una confusión y creer que uno para cuidar en una coalición política tiene que ser sumiso, hacer caso en los errores. Yo el año pasado tuve un tremendo conflicto porque no querían hacer primarias legales. Después de eso todos me dijeron, oye, pero tenías razón. Ya, pero sí, pero antes tuve que mamarme me estaban diciendo que estaba rompiendo el Frente Amplio. ¿Qué me están diciendo hoy día? Lo mismo. Lo que pasa es que yo lo que estoy pidiendo simplemente es que está bien, pero resulta que aquí tiene que haber una planificación. Hoy día hay una candidata que quedó muy bien parada para el futuro y que se le está dañando en este proceso, que es Beatriz Sánchez. Yo no la apoyé, yo no la apoyaré, pero me parece que quienes la apoyaron, mínima responsabilidad de haber tenido un tremendo éxito. Ellos esperaban un 10%, sacaron un 20%, o sea, una tremenda candidata. La mínima responsabilidad es hacerse cargo. Si a Gabriel se le empezó a ocurrir que tiene que hacer su camino hacia el centro de la manera más superficial posible para poder ser candidato presidencial la próxima vez, bueno, empecemos a ver cuál es el escenario de la próxima candidatura. Una pregunta por ti en relación a la columna. Hay una parte que tú dices, sus sabias palabras, la de Ángel Gabriel, que es Boric, han sido aplaudidas por un amplio espectro que va desde los representantes de la CIA, los amigos de la CIA y los temerosos de la CIA. Yo como periodista tengo la formación profesional de la conspiración y de la paranoia, pero esto me supera. ¿A qué te refieres con eso de la CIA? No, me refiero a que yo me refiero metafóricamente al golpe. El golpe. Yo hace 10 años entro todos los meses a la página web de la CIA y la del Vaticano. Y son muy interesantes, tienen siempre información nueva. Y había uno que decía operaciones de la CIA en el exterior, una pestaña. ¿Ya? Después la sacaron, pero duró hartos años. Y entonces uno entraba y había un mapa del mundo donde aparecían las operaciones de la CIA en el exterior. Y aparecía septiembre de 1973, Chile. ¿Y el Ángel Gabriel qué tiene que ver en esto? Entonces no tiene que ver él, tiene que ver con que recibió el apoyo completo de una cantidad de gente que veía el golpe que ve el golpe con buenos ojos y que en ese sentido está alineada con quienes planifican de mejor manera, digamos, la existencia internacional que ocurre en esa unidad de inteligencia. Francisco Corro. Sí, no, a mí no me gustó la columna, pero bueno, ya esa es otra cosa. Quiero preguntarte sobre el fondo de la columna. Y el fondo de la columna es decir que Gabriel Boric se ha corrido hasta al centro básicamente por condenar la situación de Venezuela. Yo te quiero preguntar, Alberto, ¿qué consideras tú respecto a Venezuela? ¿Eso es una democracia o no es una democracia? Porque ese ha sido el punto de fondo con Vlado Mirosevic y con... Es que justamente ese no es el punto de fondo. O sea, ¿Pero cómo? Pero si tú dijiste que en el fondo se está corriendo hacia el centro por criticar a Venezuela. No, es que si tú miras, si tú revisas la columna, lo que estoy diciendo es que no se puede entender, que un poco lo que dije respecto a lo que se hizo respecto a Alejandro Guillé, no se puede entender qué significa políticamente lo que está diciendo Gabriel, más allá de tener un discurso que es más o menos alineable con una visión que no es hostil al sentido común imperante. Bueno, pero no se puede entender porque resulta que lo que está diciendo es que le parece tan mal. Por ejemplo, hoy día mismo lo hizo. Apareció la noticia de que el New York Times informa de que efectivamente había habido un esfuerzo, conversaciones con militares venezolanos para una sonada golpista por parte del gobierno de Estados Unidos. Y entonces Gabriel Boric sale condenando también eso. Entonces, cuando uno condena lo que pasa por un lado y lo que pasa por el otro, en un escenario que es dual, que no tiene alternativas terceristas, ¿ya? Entonces perdóname, Alberto, pero las dos cosas son condenables. Por supuesto, pero... Uno puede condenar el régimen y puede condenar la diferencia La diferencia de tuya con él y conmigo, respecto a que yo también estoy en una situación como la tuya, es que él tiene un cargo de autoridad política. Y por tanto, más allá de opinar, tiene que luego ir y decir, bueno, ¿qué debe hacer el Estado de Chile
frente a la situación. O sea, si no tienes ese fin de la ecuación, no Pero ¿y el tienes... Estado de Chile no puede condenar ambas situaciones? Puede condenar ambas cosas, pero tiene que tomar luego una decisión política respecto a cómo lleva sus relaciones exteriores. Y luego, si condena ambas cosas, que lo haga en forma equivalente y proporcional a los antecedentes con los que cuenta, a la situación que va a pedir explicaciones el Estado de Chile respecto al nivel de injerencia en Latinoamérica de Estados Unidos. Eso, pero lo va a Alberto, hacer. pero ¿por qué no nos das tu posición respecto a Venezuela? No, aquí hay un punto bien central en eso. porque detrás de esa pregunta hay una caricatura que es bien ridícula. No, ninguna caricatura. Sí, pues. ¿Cuál es tu posición Porque si respecto yo a te dijera Venezuela? que yo considero que Myanmar es una dictadura, a nadie le importaría. No, bueno, la pregunta, evidentemente por la cercanía que tenemos con Venezuela. ¿cuál es la es lo cercanía que está- tenemos con Venezuela? Pero ¿cómo si está en el mismo continente nuestro? Tenemos una relación histórica. Entonces, ¿por qué tú ¿Y por qué no puedes pasa decir lo si es mismo una respecto a lo que democracia, pasa, si es una y por qué no dictadura? se define lo mismo respecto a lo que pasa con Lula o el Bueno, conflicto entre Lenin y Moreno? podemos hacerlo todo, pero yo te pregunto sobre Venezuela. No, lo que pasa es que lo que acá ha pasado es que la obtención de este gran premio a nivel internacional, de lo que en Chile se llamó el Chilezuela, que en otras partes ha pasado lo mismo, que tiene un trasfondo que es otra cosa, que no tiene nada que ver con los derechos humanos, tiene que ver con decir que la única izquierda que ha existido en el siglo XXI Pero eso lo es podemos la discutir, izquierda Alberto. inviable. Pero ¿por qué no nos dices cuál es tu opinión? Tú eres un académico. ¿Cuál es tu Mi opinión opinión es respecto que al debemos régimen afinar los democrático conceptos. venezolano? Violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, ocurren en el Sename. No significa que el Sename esté organizado para matar niños. Significa que ocurren violaciones a los derechos humanos en negligencia por su acción. Lo que debemos ver si hay crímenes de lesa humanidad en X, Y o Z países. Crímenes de lesa humanidad. Bueno, es decir, eso es lo que hay que ir a buscar. Y por eso lo que yo estoy diciendo simplemente es que cuando alguien va y dice hay violaciones a los derechos humanos genéricamente, demos el paso siguiente, diga hay crímenes de lesa humanidad, estos son los antecedentes, dado esto debemos hacer tal cosa, eso es lo prudente. Si yo estoy en desacuerdo con Gabriel es irrelevante. Lo que un diputado de la República no puede estar haciendo es jugar superficialmente, menos si en una coalición donde suponemos, los quienes estuvimos en su conformación, que debemos llevar las cosas a un mayor nivel de rigor. Ha hablado Milosevic, jamás le he criticado que él tenga una visión distinta en relaciones exteriores, jamás. El punto no es ese. El punto es que él no puede ejercer representación del Frente Amplio a partir de su visión individual. Él fue a La Haya, con su visión propia y dijo, no, yo no vengo en representación del Frente Amplio. No se entiende. Patricia Politzer. Alberto, más allá de lo que ha pasado esta semana y tu roces, por llamarlo de alguna manera, con Vlado Mirosevic y con Gabriel Boric, esta semana en el Diario Financiero, Carlos Ruiz dio una larga entrevista en la cual dice que el Frente Amplio llegó para reformar la política y está cayendo en la insustancialidad, insustancialidad que ha caracterizado la política en el último tiempo. Estoy de acuerdo. Yo quiero saber cómo ves ese fenómeno y qué es lo que realmente está pasando en este momento en el Frente Amplio y cómo lo proyectas en el futuro cercano. Yo creo que digamos. nosotros tenemos una... ¿Va a haber una ruptura del Frente Amplio, tú crees, a mediano plazo? O sea, me temo que hay quienes piensan que eso debe ocurrir y que se está diseñando para que ocurra, me temo. Pero yo creo que el punto de fondo es que efectivamente el proyecto que nosotros tenemos es un proyecto que es de gran alcance y no se están haciendo las tareas que deben hacerse para poder llevar a cabo ese proyecto. ¿Y cuáles son esas tareas? O sea, aquí el elemento central efectivamente es construir un modelo social distinto. Hoy día tenemos una crisis, por ejemplo, en las zonas de sacrificio, que la más importante hoy día es Quintero Puchuncaví, pero hay muchos otros lugares. Bueno, eso tiene que ver con el modelo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo es el que hay que cambiar, y cambiarlo no es anodino, no es un tema solo de diseño, sino que requiere variables políticas. Desgraciadamente, no hemos hecho suficientemente bien ni lo uno ni lo otro. Cuando esta semana estamos dedicados a esta situación en circunstancias que están pasando cosas que a mi juicio son más importantes, cuando somos capaces de transformarnos en portada a partir de una operación banal, de una situación que no debería tener mayor repercusión. O sea, la Mesa Nacional del Frente Amplio va a evaluar si acaso revisa la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Vlado Mirosevic. Ese era el tema. O sea, de verdad, Richter 1,2. Entonces, transformarlo en 7... o es mucha falta de criterio y falta de habilidad política. ¿Y qué ha pasado o hay que una el Frente interés. Amplio tiene la brújula tan perdida como lo que tú estás señalando? Bueno, porque yo creo que hay yo creo que hay muchos factores. Hay factores incluso que tienen que ver con la conformación de los liderazgos principales. Yo creo que no es saludable que haya una tal homogeneidad estructural en los liderazgos, ¿ya? Todos los líderes son gente muy joven, todos los líderes han tenido una experiencia política y personal más o menos parecida. O sea, yo creo que esas cosas no ayudan a una coalición.
Hay como una necesidad de que se mantenga todo tal cual está. Hay un discurso muy Disney, muy moralista para afuera, que no se refleja por dentro, y entonces la gente que está por dentro en las bases siente que hay una especie de hipocresía. Entonces hay una serie de aspectos que hay que resolver. Yo creo que es mucho mejor ser más honesto y decir, ya, ok, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y sinceremos, aquí el tema tiene que ver con la siguiente presidencial o la distribución de poder, porque nunca se ha querido tocar el tema de distribución de poder. Ahora le quieren dar completamente, sacar a la Mesa Nacional del control del Frente Amplio. ¿Y aquí se va a poner? Si esas son las mesas de todos los miembros de la mesa, del Frente Amplio. Alberto, tú hablaste de purga y siempre, apenas llegó el Frente Amplio al Parlamento, estaba claro que habían dos dudas. Primero, cómo se iba a manejar teniendo poder, porque teniendo 21 diputados tú tienes poder y hay que ver cómo se maneja eso, y en función de liderazgos con pretensiones. Y la otra era cómo iba a manejar su diversidad. Y claramente uno de los temas que tú más le criticas a Boric, a Mirosevic y a los liderazgos es que ellos están corriendo al centro, básicamente para capturar un electorado mayor y buscar un poder más amplio que te permite hacer cosas, porque desde afuera puedes tirar piedras, pero es difícil cambiar cualquier cosa desde afuera. Mi impresión es que tú estás forzando un poco esa purga, de que tú quieres una definición rápida. No puedo entender el nivel de agresividad ni el nulo ánimo societario que se ve cuando uno te lee o conversa contigo. Hay coaliciones que han pasado por momentos mucho peores, con divergencias mucho más fuertes, divergencias hacia atrás, hacia adelante, y sin embargo el ánimo societario se mantiene. ¿Tú crees que es el momento de que se defina el Frente Amplio? O sea, por la forma en que tú hablas, no se te ve ningún tipo de ánimo societario, repito, ni de esperanza hacia adelante de que cambien las cosas. O sea, lo que tú estás tratando de forzar es un quiebre. A ver, te insisto, yo estoy dedicado, y es muy explícito y muy evidente, exclusivamente a mi actividad académica. No estarías acá si fuera así. Pues, bueno, de hecho dije que no varias veces. Porque... No, pero que no varias veces me insistieron. Ha publicado columna y... Claro, pero publicó columna. La columna sobre Gabriel, de hecho me la pidieron, el tema no fue, me dijeron, oye, ¿puedes escribir algo respecto a lo que dijo Gabriel? Yo dije, mira, esto había ocurrido 2 semanas antes, lo de Gabriel. Y yo le dije, mira, yo no puedo escribirla ahora, estoy haciendo otras cosas, me voy a demorar como 2 semanas. Alberto, ¿sirve? Me dijeron, bueno, ok. O sea, de verdad podría haber sido que la columna no hubiese quedado estilísticamente como está y podría haber pasado colada, sin ninguna duda. La cosa es que se me ocurrió una idea y la idea funcionó y a la gente le pareció entretenida y se divulgó muchísimo. Eso fue todo el ¿No encuentras raro que tú te definas como académico y la principal fortaleza de un académico, su principal deber es la honestidad intelectual? Exacto. Y el rigor intelectual? Y te preguntan qué es lo que es Venezuela y tú te das vuelta por todos lados y no logras responder. Porque justamente... Y ahora yo te pregunto básicamente por una definición política, porque tú estás hablando de política y te refugias en lo académico. O sea, o tú de verdad eres un intelectual y eres un académico y que va a hablar las cosas por su nombre y decir si se violan los derechos humanos o no en Venezuela y si hay una democracia o no, y si tú crees que es el momento de una ruptura en el Frente Amplio o crees que hay alguna posibilidad de arreglar esto, porque si no, de verdad, es incoherente con la definición de académico que tú mismo con la cual tú te autodefines. Bueno, si partimos por las definiciones de cada uno, Cristian, yo te puedo decir a ti que tú nos debes a todos los chilenos una importante explicación, porque tú hiciste como director de prensa prácticamente infomerciales a favor de la Operación Huracán, y estuviste publicitando directamente esa operación como una operación sólida, científica, importante, y no había ninguna investigación detrás de eso. Entonces yo te digo, bueno, si eres tú quien me encara, si hoy es otra persona, le contesto directamente, pero de verdad, en el caso que seas tú pides disculpas y yo te explico. No hay ningún inconveniente. Hagamos una cosa bien. Hablemos, si estamos hablando de un académico, un intelectual, no quien dice las cosas, un importante periodista del país, sino los argumentos. No, es que no voy a entrar en ese juego. Mira, bueno, la gente... Hablemos nuevamente de honestidad intelectual. Yo te ofrezco la mía. La gente que no tiene honestidad intelectual o que le cuesta tenerla, se preocupa de quién dice las cosas más de cuáles son los argumentos. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? No, yo estoy haciendo esto. Porque no quiero entrar en una pelea chica, estúpida, pero que al final lo que tú estás termina arreglando el rating y todo el mundo muy contento. No, quiero entrar de verdad en el tema. Yo te dije 2 cosas. La primera cosa, que se te preguntó sobre Venezuela y tuviste una pregunta ambigua.
una respuesta ambigua. No, no Y tuve te- una respuesta. Dije claramente que me parece que hay un problema y que tiene que ver con la falta de conceptualización respecto a lo que vamos a evaluar respecto a Venezuela y respecto a cualquier otro país donde se violan los derechos humanos. Entonces, si vamos a ir a mirar el mundo y hagamos entonces el ejercicio y lo podemos hacer, aquí hay un canal de televisión, podemos ponerlo a disposición de este ejercicio, ir a revisar efectivamente dónde y de qué manera y hasta dónde afecta, porque yo puedo decir, ok, mira, Pero tú no se puedes violan los responder derechos con un humanos, sí o no, pero resulta Alberto. que aquí hay gente que dice que hay un importante bloqueo económico y un bloqueo que ha afectado al sistema de salud venezolano, entonces podríamos hacerlo aquí. Yo soy una persona que conozco perfectamente el tema. Yo en mi casa, hay 2 personas que viven en mi casa que vienen de Venezuela porque no pueden seguir allá. ¿Ya? No soy una persona que no conozca el tema. Entonces, no se trata de que yo quiera ir y decir, no, aquí no ha No pasado estoy diciendo nada. que no conoce el tema, Alberto, te estoy preguntando diciendo una cosa. simplemente- Si puede responder con un sí o no, como académico. A ver, ¿Venezuela es una democracia, sí Mira, o no? lo que pasa es que una vez aprendí en una entrevista, que en una entrevista me estaba haciendo una entrevista muy compleja, muy interesante, qué sé yo, y de repente fue así como, disculpa, ¿y Cuba es una dictadura? Sí, dije, Cuba es una dictadura. Entonces, siguieron. Y el titular era Cuba es una dictadura cuando no habíamos desarrollado en nada la idea. Entonces me parece que esta caricatura, este esfuerzo de jugar, este esfuerzo de llenar la pantalla, que tenemos aquí un par de paquetes, aquí tenemos todos los nombres que le han dicho que Venezuela es o no es una dictadura, y entonces a partir de eso saco conclusiones políticas. Me parece que es de una superficialidad, de un posverdarismo realmente insólito. Yo creo que deberíamos tener una discusión, o sea, me parecería fantástico que estuviéramos revisando. ¿Tienen derecho los otros estados a generar sanciones económicas por los proyectos políticos que tienen otros estados? ¿Tienen derecho a hacerlo? Preguntémonos eso. Es una pregunta interesante. Mira, último comentario, no quiero monopolizar la conversación, solo quiero hacer notar que aquí se te dio el espacio para que tú matizaras todo lo que fuera si una dictadura o no. Nadie te dijo, yo te pregunté sí o no después de esa pregunta. Y lo otro, yo te hice otra pregunta, y si la puedes responder te lo agradezco, que es, si tú crees que dado como ha evolucionado el Frente Amplio, es el momento de separar aguas con Boric, con No. Milosevic o con No. alguien, y por qué, y si no lo es, ¿por qué entonces estás porque- en una crítica como la es que estás haciendo? Es que nuevamente, es que tu premisa parte de la base de que el ánimo societario está basado en no criticar a los que están contigo. O sea, es que es una locura. O sea, si se están cometiendo errores, que son muy evidentes, son públicos, los han reconocido todos. Solo que yo, efectivamente, como vengo del ámbito académico e intelectual, me dedico entonces a decir, a ver, revisemos este error, analicémoslo con claridad, pero a mí me parece muy importante, insisto, y convoco, conmino a Gabriel, a Giorgio, que ha estado en silencio, a Vlado, que está hablando por Giorgio, me imagino, los conmino a que esta semana, que insisto, pasó algo muy grave en Chile, pasó algo que sabemos que hay una grabación del presidente de la República donde se está cometiendo un delito, los conmino a buscar que seamos capaces de lograr las herramientas jurídicas, Corte Suprema, o denunciar a Estados Unidos, donde sí se investigan este tipo de delitos, para que efectivamente podamos tener acceso a esa grabación. Quique Mujica. Sorry, pero yo siento también que no me respondiste a la pregunta de Gabriel Boric bien. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque uno lee la columna, que a mí me gustó, digo, más allá del fondo, o sea, encuentro que es un ejercicio bien rudo, pero es muy, muy mala para Gabriel Boric, muy mala. O sea, desde cosas anecdóticas, como dice que piensa como mi universo, cuando le preguntan cosas por el bien de la Porque humanidad. sé que él no piensa como mi universo. Segundo, que es lo porque aplaudo. le digo que esto está haciendo ahora. Por eso que lo aplaude la gente de la CIA. Segundo, que es un rebelde, que la única rebeldía que tiene es no ponerse corbata. ¿Mm? Entonces, fuera de eso, más allá que tú me digas que es patrimonial, menos mal que es patrimonial, pues si no fuera patrimonial, esta cosa sería peor. Entonces, al final, ¿qué piensas tú de Boric? No, yo pienso que ¿Es un amarillo? No, yo pienso que uno de los líderes más inteligentes del Frente Amplio Ya. y que la decisión que está tomando ahora... A ver, yo considero que si alguien quiere irse hacia el centro, hacia la derecha, hacia donde quiera, no hay ningún problema. Yo no tengo problema con los conversos. ¿Ya? Y al revés tampoco, alguien que se pueda ir de la derecha a la izquierda. El punto de fondo es que cuando tú transitas, eso en las democracias parlamentarias, por ejemplo, se exige ¿ya? Que el tipo camine por la sala y demuestre hacia dónde va. Hay una exigencia que es decir, ¿por qué? ¿Por qué estoy cambiando de opinión? ¿Por qué estoy haciendo algo que no había hecho antes? ¿O por qué había suspendido antes la opinión y no había mencionado? Pero perdón, y tú sabes bien que en el lenguaje reside la realidad. Eso que me estás diciendo tú es una manera de decirlo, pero otra manera de decirlo esta columna que es muy, muy, muy agresiva, ofensiva incluso. O sea, dejas como a Boric como una especie entre amarillito, Lo que pasa medio es que, tontito, medio suavecito, mira, medio light. Siempre hay problemas cuando uno
trabaja y mira las cosas con una mirada que no necesariamente es idéntica a los parámetros morales y éticos que ha tenido la forma de comportamiento de la política. Yo creo que efectivamente Gabriel Boric rompe el pequeño pacto que tenemos entre todos cuando va y empieza a hacer declaraciones sin haber dado una explicación, sin haber hecho un trabajo político en su movimiento, porque su movimiento también estaban todos enojados, ¿ya? O sea, de haber dicho, oye, yo pienso esto, revisemos cuál es la posición del movimiento y yo si soy la minoría no pasa nada, pero así como salir por fuera, ir a decir, mira, esta es la posición, ¿ya? Mía y bueno, y lo demás que importa, me parece que efectivamente ahí lo que tiene que haber es un diálogo. Si para nosotros como Frente Amplio lo más importante para definirnos es esa variable, bueno, díganlo, porque esa variable no estaba en la conformación del Frente Ahora, Amplio. la última pregunta te hago. Tú deslizas entre líneas que él se cree el Arcángel San Gabriel, pero no es el Arcángel San Gabriel. ¿Quién es el Arcángel San Gabriel? ¿Sharp? No. Porque tú pusiste quien dirige el movimiento que él... No, Giorgio. ¿Giorgio es el Arcángel San Gabriel? No, Giorgio el que tiene es el que tiene la primacía, O sea, evidentemente. Giorgio McCartney y Boric control Chelero. de su partido. ¿Y Beatriz Sánchez? Alberto, muchísimas gracias por la tampoco. gentileza de venir este domingo al programa. Muchas gracias. Buenos días. Seguimos en Mesa Central y seguimos con otro de los